Una vez más, buenos días, mis amados hermanos y los que nos acompañan, amigos que nos visitan hoy. Vamos a continuar entonces con lo que hemos estado aprendiendo durante ya 3 semanas, si no me equivoco. Vamos a nuestro pasaje, Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 11. Hechos 1 del 1 al 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar nuevamente. Padre, en Cristo Jesús nos acercamos a ti, rogando nuevamente tu asistencia y agradeciéndote por tu palabra, que es tan oportuna, siempre suficiente, siempre nos guía en temas que para nosotros son difíciles. Te ruego que tú nos sigas guiando por medio de la sabiduría de tu palabra, Señor, para poder ser acertados, para poder ser fieles a ella, a tu consejo, para dar nuestra vida por lo que dice tu palabra. Bendice, por favor, mis viles esfuerzos, y te ruego que guíes a tu grey, Señor. Que guíes a tu grey, Señor. Ayúdanos a estar atentos, a ser reverentes, a escuchar y después a poner en práctica, Señor. Te lo rogamos. Muchas gracias, mi buen Dios. Amén. Bueno, continuamos entonces con nuestra serie. Primero vimos el Evangelio de Marcos, una predicación que titulamos: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y desde entonces hemos estado viendo durante ya, creo que esta es la 3ª semana, Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11. Hasta ahora hemos tratado de ver cuál ha de ser nuestra respuesta ante las situaciones políticas y sociales de la nación donde Dios soberana y sabiamente nos ha colocado. Lo que realmente nosotros queremos examinar es algunas implicaciones de este pasaje, y específicamente de la pregunta que hemos estado tratando por mucho tiempo. De esa pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Puesto que según este pasaje en particular, nosotros no somos los únicos que hemos estado
o que nos hemos visto insatisfechos y profundamente afectados por la situación política donde Dios ha querido que estemos. Decíamos que Cristo les enseñó acerca del reino de los cielos durante 40 días. Le enseñó acerca de sus propósitos. Pero interesantemente pues los discípulos ahora le preguntan a Cristo no acerca del reino de los cielos, sino acerca del reino de Israel. Cristo hablaba de las cosas espirituales y ellos hicieron una pregunta netamente política. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hay una diferencia ahí entre esos reinos. Realmente los discípulos tenían claro qué es lo que debían hacer concerniente al reino de los cielos. Pero la pregunta que no dejaban de repetirse en su cabeza era: ¿qué vamos a hacer con este país? Y ya vimos las razones por las cuales los discípulos hicieron esta pregunta. Brevemente voy a recordar. El pueblo hebreo viene pasando por una serie de calamidades que vienen por ser ocupados por los imperios que ocuparon sus territorios. Comenzando por la primera invasión del reino del sur, del reino de Judá, por los babilónicos. Ellos fueron realmente desterrados de su terreno, fueron exiliados, y la ciudad de Jerusalén fue devastada. Después de 70 años en el exilio, ellos comienzan a retornar y nuevamente comienzan a repoblar la ciudad de Jerusalén. Pero esto fue en los días del imperio medo-persa. Pero todavía no era una nación soberana. Todavía no era una nación independiente. Porque aunque en los días del rey Artajerjes empezaron a regresar a la ciudad de Jerusalén, todavía estaban bajo el dominio, bajo la autoridad político-militar del imperio medo-persa. Después de eso, fue desplazado, el imperio medo-persa fue desplazado por el imperio griego, con Filipo II de Macedonia. Y luego por su hijo Alejandro el Grande consolidó ese reino o ese imperio griego en todo un gran territorio. Entonces, ni siquiera con el gobierno o con el imperio medo-persa ni con el imperio griego ellos eran una ciudad libre ni independiente. A la muerte de Alejandro el Grande, 4 generales son los que tienen dominio de ese imperio: Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Sin embargo, Israel, cada vez que estaba en la transición entre un imperio y otro, Israel o el pueblo hebreo era el botín de guerra de cada uno de estos imperios, de esos imperios que comenzaban a gobernar. Y entonces, justamente cuando muere Alejandro el Grande, esos 4 generales disputan los territorios. Hay una lucha intensa entre los seleucidas y los ptolomeos por los territorios hebreos. Ellos comienzan a pelear por el territorio hebreo. Al fin y al cabo ganan los seleucidas, comandado por el general Antíoco el Grande. Del general Antíoco el Grande viene viene Antíoco IV, que esta persona entra a Jerusalén no solamente como gobernante, sino que profana el templo de Jerusalén. En el altar de sacrificio, él sacrifica un cerdo, lo manda a cocer, y su carne y su resto lo esparce por todo el templo de Jerusalén. Cosa que era muy, muy humillante para el pueblo hebreo. Eso entonces provoca una revuelta en Jerusalén. Una revuelta encabezada por Matatías Macabeo. Esa revuelta es llamada la revuelta de los Macabeos. Y esto realmente ocurrió en los 400 años de silencio. Se le llama así porque hubo una revelación, se le llama 400 años de silencio porque en ese tiempo no hubo una revelación bíblica. En esos días no hubo una revelación bíblica. Estamos hablando del tiempo que está entre el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo.
Parte de esos eventos, de lo que hemos estado hablando, sucedieron en esa época, en esos 400 años de silencio. Hubo guerra en esa revuelta de los macabeos. Y es en los días de Judas Macabeo que Israel retoma la independencia. Ellos retoman la independencia, pero lamentablemente retoman la independencia para perderla 100 años más tarde, cuando el general Pompeyo llega de Roma y establece una nueva ocupación. Y es en esos días, cuando Jesucristo llega, que el imperio romano tiene la supremacía política y militar sobre los territorios hebreos. Ahora, todo ese contexto es lo que recordaban los discípulos o los judíos, y por eso podemos ver que esta pregunta lo que realmente hace es revelar los deseos que ellos tenían, puesto que Jesús ya estaba regresando al cielo y Jesús no hacía nada con la situación política en la que estaban envueltos los discípulos. Ellos sabían que Jesús tenía el poder para devolverle la soberanía que ellos tanto anhelaban. Ellos tenían sueños de libertad, de soberanía, de ellos poder tomar sus propias decisiones políticas. Y aprendíamos que esos anhelos no son malos. No son malos esos anhelos. Decíamos también que esta pregunta denota fe, porque ellos no le hacen esta pregunta a otra persona. No van haciéndole esta pregunta y poniendo su fe en otra persona, no. Ni tampoco ellos están decidiendo entre sí qué es lo que van a hacer para solucionar la situación política en la que están. Ellos realmente están entre dos reinos, el reino de los hombres y el reino de Dios. Porque realmente nosotros también vivimos entre dos reinos, el reino de los hombres y el reino de Dios. Pero el reino de Dios es nuestra prioridad. Esa es nuestra prioridad. Pero vivimos en el reino de los hombres. Y realmente lo que pasa en el reino de los hombres a nosotros nos afecta profundamente, como afectó profundamente a los discípulos. Lo bueno o lo malo que el gobierno haga nos afecta a todos nosotros. Somos profundamente afectados. Nosotros también tenemos participación en este reino de los hombres. De hecho, esta pregunta nos recuerda eso, que vivimos entre dos reinos. Pero nuestra prioridad, insisto, es el reino de Dios. Es los intereses del reino de Dios, para nuestro beneficio. Pero eso, mis hermanos, no quita nuestro esfuerzo por mejorar el reino de los hombres, el lugar donde Dios nos ha puesto. No quita que nosotros nos esforcemos por mejorar nuestra situación. Entonces esto denota fe y denota los anhelos particulares que todos los discípulos tenían y que todos nosotros también tenemos. Ellos querían cambio, como cualquiera de nosotros quiere cambio. Hechos 1, 6 y 7 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Reino político. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús les responde que a ellos no les corresponde saber las sazones, lo que Dios va a hacer en los tiempos en ese sentido. En otras palabras, Cristo les responde: eso no es asunto de ustedes. Que yo voy a restaurar el reino de Israel en este tiempo no es su asunto. Cuando nosotros oramos, también quisiéramos que la respuesta viniera inmediatamente, al instante. Seguramente los discípulos también esperaban que la respuesta viniera inmediatamente. Una respuesta rápida a la pregunta que ellos hicieron y a la situación en la que ellos estaban envueltos. Pero hay algo que hay que destacar de los discípulos, que ellos fueron obedientes. Ellos no siguieron insistiendo. Eso no te incumbe saber esas cosas. Yo no sigo insistiendo. No siguieron insistiendo.
Hermanos, obediencia realmente es asimilar lo que Dios nos ha dicho y hacerlo. Eso es obediencia. No le corresponde a ustedes, ok, no hubo insistencia, ya se quedó allí, el Señor habló. No hablamos más de eso, pues está bien. Entonces ellos se dedican a lo que el Señor les dijo que hicieran. Cristo no les dijo lo que ellos querían escuchar, pero sí les dijo lo que ellos debían hacer. Y debemos ser fieles a este pasaje. Ellos les dio la orden, Cristo les dio la orden clara y ellos lo hicieron. Pero algo importante que debemos recordar, que Cristo no lo censura. Cristo no lo censura. Esto denota que no está mal que tengamos anhelos personales de aspirar a tener una nación donde seguramente esa nación no será perfecta, pero que los elementos básicos de justicia, de igualdad, de civilización y respeto existan. Donde todo transcurra en justicia y en orden. No está mal tener esos anhelos, el Señor no los censura. Donde haya servicios públicos decentes. No está mal que anhelemos realmente a caminar por las calles sin miedos a ser asaltados. Donde no te dé un infarto cuando escuchas que viene una moto atrás de ti. No está mal tener esos anhelos. Donde nosotros podamos pararnos en la vía y auxiliar a alguien sin miedo a que te secuestren o que te maten. No está mal tener esos anhelos. Donde tú puedas manejar y caminar por las calles con tranquilidad sin ver un desorden de basura. Eso no está mal, anhelar eso. Cristo no lo censura. Yo creo que nosotros debemos aspirar a tener estas cosas, lo básico de estas cosas también debemos anhelar tenerlo. Y todo lo necesario que nosotros podamos hacer, que tengamos a la mano, debemos hacerlo para ir en esa dirección, para tener esos beneficios. Ciertamente uno lo haremos desde el púlpito, predicando el Evangelio constantemente, pero otros lo harán en la posición donde Dios lo haya colocado. Pero la verdad es que nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio en cada una de esas situaciones, en esos lugares donde Dios nos ha puesto. Como plomero, como político, como comerciante, como sea. Y hay algo que nosotros debemos saber fundamentalmente. La mejor contribución que nosotros le podemos dar a esta nación es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Esa es la mejor contribución. Es decirle a las personas que debemos participar de nuestras responsabilidades civiles. Sí, debemos participar de nuestras responsabilidades civiles, pero sin ilusiones políticas. Sin crear utopías políticas. Todo no va a cambiar. Todo no va a ser perfecto. ¿Sabe por qué? Porque este mundo, mis amados hermanos, no está compuesto, mejor dicho, en su mayoría, por personas que no son creyentes. Por personas que no aman a Dios, que no temen a Dios. Si la nación no pone en primer lugar a Dios, créanme que no podemos esperar que la gente dé algo que no tiene. Sin embargo, eso no quita que nosotros participemos y opinemos en la resolución de los problemas principales que aquejan a nuestro país, a nuestra nación. Y una de las cosas que quiero que veamos como encabezado en esta predicación es que tengamos como prioridad a Dios. Que tengamos siempre como prioridad a Dios. Tengamos a Dios como prioridad. El éxito de la vida, hermanos, no está en otra cosa sino en Dios. En poner en primer lugar a Dios. Y eso es un asunto de fe, creer que Dios tiene primer lugar. Dios es primero. Ok, Cristo, tú me dijiste eso. Tú dijiste que recibiré poder, que ese no es mi problema, pero recibiré poder para predicar el Evangelio. Sin embargo, dame chance que yo también
me involucre como es en esto, resuelvo algunos asuntos políticos, olvidándome de lo que tú me dijiste, de tus principios. No, los discípulos le dieron el primer lugar a Dios. De hecho, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Eso quiere decir, mis hermanos, a puntos más prácticos, que un creyente al dar una opinión política, un creyente al votar tiene que saber que los intereses del reino de Dios van primero. Eso es lo que va primero. Si la línea política que más te gusta va contraria a las Escrituras, tenemos que pensar primero en el Salvador. Tan sencillo como eso. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Debemos ser dignos representantes del reino de los cielos, dignos representantes de Jesucristo. Nosotros debemos procurar lo mejor para nuestra nación, procurar los elementos básicos de justicia, de igualdad, de civilización y respeto, porque entendemos que esos principios provienen de Dios, y si provienen de Dios son buenos que nosotros lo busquemos. Debemos hacerlo. Por eso que nosotros entendemos que nosotros debemos estar alertas a que no se nos vengan a imponer. Escúchese bien. Por eso es que nosotros debemos estar alertas a que no se nos vengan a imponer cosas que en primer lugar no representa la mayoría, sino una minoría pagada y con intereses, porque tienen poder político y porque tienen medios de comunicación. Nosotros no podemos dejar que eso pase, porque va en contra de los principios de Dios. Eso no es correcto. Que nos vengan a imponer una cosa que la mayoría rechaza, solamente por una minoría. Démosle el primer lugar a Dios. Nosotros como creyentes, mis hermanos, estamos llamados a pensar. No simplemente quedarnos, arribita, superficial, sino a profundizar en temas oportunos para que nosotros podamos tener una buena apreciación y una buena opinión. Nosotros estamos llamados a pensar, a ver más allá de los intereses particulares o más allá de los intereses de un partido político. Vamos a ver qué implica cada cosa. ¿Para qué? Para darle el primer lugar a Dios. Para darle el primer lugar a Dios. Y yo no quiero decir aquí que los creyentes entonces estamos parcializados, o seamos de la oposición, o seamos de otro lugar. Es simplemente que hay coyunturas particulares y que mi desacuerdo con este gobierno, con los pasados, con los gobiernos que vendrán, no es porque yo sea de la oposición. Es simplemente que mis principios no van de acuerdo con esas cosas que se están abandonando en este país y con aquellas cosas que se están abrazando en este país. Entonces yo no estoy de acuerdo. Mis principios me dicen que las cosas no son así. Y eso es lo que nosotros tenemos que preservar. Tener primero a Dios sobre todas las cosas. Tener primero a Dios es tener primero en cuenta los principios de Dios. Lo que dice Dios, cómo debemos conducirnos. Los intereses del reino han de estar primero. No porque queremos imponerle nuestra religión a todo el mundo. No es por eso. Le voy a decir por qué. Es porque los niveles de civilización que se viven en el mundo todavía, ¿saben por qué? Es por la aplicación de los principios que están en la Biblia. Los niveles de civilización que hay en otros países del mundo, que se entiende, ¿saben por qué es todavía? Porque se aplican los principios que están en la Biblia. No estoy diciendo que ellos sean devotos a Dios, estoy diciendo que aplican los consejos que la Biblia da. Debemos tener los intereses del reino primero. En esta coyuntura que estamos con país, mis hermanos, nosotros debemos ser cuidadosos de quienes vamos a apoyar. Muy cuidadosos. Esto es sumamente delicado. Porque a veces el compromiso con los hombres lamentablemente quebranta el compromiso que tenemos con Dios. Lamentablemente quebranta el compromiso que nosotros tenemos con Dios.
Por eso es que nosotros no podemos ser indiferentes. Ay, yo no sé nada. Decíamos que nosotros no somos apolíticos. Pero el hecho de que el compromiso con los hombres haga que tomemos malas decisiones, que quebrante el compromiso que tenemos con Dios, no solamente se ve ahorita, sino que se registra en la Biblia. Fíjense, yo quiero que veamos rápidamente la historia de Saúl. Primero de Samuel 13, del 1 al 13. Yo quiero darle el contexto primero para enfocarme en los versículos particulares que quiero exaltar. Estaban en guerra, iban a comenzar guerra, se reúnen en el Gilgal, Saúl reúne su ejército, los filisteos reúnen el suyo y están allí esperando para pelear. Samuel le había dicho a Saúl: no pelees hasta que yo vaya. Samuel representaba el consejo de Dios, la dirección de Dios, representaba a Dios mismo. No pelees hasta que yo llegue y nosotros adoremos a Dios primero. En otras palabras, hasta que nos encomendemos al Señor. Samuel 13 dice eso. El versículo 8 dice que Saúl esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. ¿Sí se dan cuenta? Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Quien debía ofrecer ese holocausto era Samuel. Y él ofreció el holocausto. Viendo que el pueblo se le dispersaba y que Samuel no llegaba, él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto, fíjense cómo son las cosas, que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, fíjense la respuesta de Saúl: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado, obligado, persuadido, y yo mismo ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado muy bien. Has obrado neciamente. Has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. Allí se equivocó. Samuel le dijo: Saúl, tú no puedes poner como excusa que recibiste presión del pueblo para desobedecer a Dios. No puedes poner como excusa que recibiste presión del pueblo para desobedecer a Dios. Hermanos, si una persona sabe por su conciencia lo que es correcto, conforme a lo que es correcto debe actuar. No es por la presión del trabajo, no es porque te van a votar. Hermano, tu sustento es Dios. Tu sustento, todo tu sustento viene de Jehová. Sea la persona que gobierne, no podemos ceder ante las presiones en los trabajos y que nosotros desobedezcamos a Dios. Porque joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No depende del gobierno al que tú estás, ni de tu partido político, depende de Dios. Tu sustento. Sé fiel a Dios, sea cual sean las consecuencias. Cuidado con las presiones. Cuidado con las presiones, hermano. Sea donde sea que venga. Lo mismo le pasó a Aarón. Moisés está en el monte. El pueblo esperaba y esperaba y esperaba. El hombre que nos sacó de Israel, de Egipto, no viene. Haznos un Dios para que lo adoremos. La recibió Aarón, la presión del pueblo. ¿Y qué es lo que hizo? Denme sus aretes, sus zarcillos. Lo fundió, ¿y qué hizo? Un becerro. Adórenle, aquí el Dios que lo sacó de Egipto.
Por la presión del pueblo. Por la presión del pueblo. Hermano, para nadie es una excusa la presión de las personas, la presión de jefes, de empleados, de comunidades. Para nadie es excusa que te estén presionando para desobedecer a Dios, para no tener a Dios en primer lugar, para no ser fiel a los principios de Dios que encontramos en su palabra. No es excusa la presión. Y existe, y sabemos que existe. No es excusa. Algunos dirán, no vale, tranquilo, llévalo con calma. Las cosas van a mejorar. Es que estas leyes van a mejorar realmente. No tenemos que meter a Dios en esto. Esto no va con el tema religioso. Esto es un tema social. No nos engañemos. Todo lo que tiene que ver con la sociedad tiene que ver con Dios. Todo. Todo tiene que ver con Dios. En fin, las presiones pueden llevar a los individuos a tomar decisiones incorrectas y que tengan consecuencias graves. Las presiones pueden llevarnos a eso. No nos dejemos presionar. Tengamos como primero a Dios. Debemos tener como prioridad a Dios. Ahora, siendo las cosas así, entonces realmente el cristiano maduro no va a votar ni por colores ni por favores. El cristiano maduro, cuando tenga la oportunidad de votar, va a votar por principios, por valores. Por eso es que va a votar. Por lo que la Biblia dice. No por colores, no por favores, sino por valores, por principios. Ni siquiera vota por preservar un empleo. Ni siquiera vota por eso. Si lo que se promueve como ese dirigente que tú vayas a votar va en contra de los principios de Dios, debemos preferir a Dios. Tan sencillo. Pero insisto, nosotros no sabemos, nosotros debemos informarnos para saber cuándo preferimos a Dios y cuándo no lo preferimos. Hermanos, nuestra esperanza debe estar en que nuestra prosperidad está en Jesús. Nuestro sustento es el Señor. La iglesia cristiana ha sobrevivido persecuciones y a todo tipo de situaciones. Porque ¿sabe qué? Es la iglesia del Señor. Y Cristo es quien la preserva y la persevera. Veamos la historia. Veamos la historia. Pero además de eso, esto implica también que nosotros denunciemos lo malo. Si nosotros tenemos como primer lugar a Dios, y Dios nos ha dado, por la nación en la que estamos, dar la oportunidad de opinar, eso implica también que nosotros denunciemos lo malo, las injusticias. Y eso está bien. Eso se puede tornar malo. Pero en primera instancia está bien. Nosotros no solo debemos denunciar lo malo, sino que también debemos presentar lo bueno. También debemos presentar lo bueno. Ok, tal cosa está mal, pero ¿por qué está mal? ¿Qué es realmente lo correcto? ¿Quién dice que eso es lo correcto? Porque esas cosas son la correcta. ¿De dónde provienen que tú dices que es lo correcto y que las otras cosas están mal? No podemos dejar a la gente, o si Dios nos permite, a algún dirigente político, solo con la mala noticia. Eso está mal y ya. Vamos realmente a decirle la buena noticia, qué es lo correcto, cuáles son los principios que le van a dar estabilidad a esta nación. Vamos a decirle con sabiduría la buena noticia. Hablemosles del evangelio, seamos sabios. Seamos sabios con eso. Expresemos los principios del evangelio que condicionan la vida. Hablemos de las bondades que tiene obedecer a Dios y de las maldiciones que tiene separarse de Dios. Hablemos de esas cosas. No demos por nada del mundo la impresión o la misma impresión que dan aquellos que se quejan y ya. No demos esa misma impresión. No digamos que tenemos los mismos intereses que los que están sin Cristo. No demos la impresión de que dependemos de un gobierno. No demos la impresión de eso. No demos la impresión de que estamos sin esperanza como los otros están. No estamos sin esperanza. Al contrario, volvamos a las personas a Cristo. Esto está mal, sí, pero mira a Cristo y esto es lo que está bien.
que se fijen, que esto lo está buscando todos en nuestra nación y en otras naciones, que se fijen que solo y solo en Cristo hay esperanza. Solo en Cristo. No podemos simplemente dejar las cosas así. No podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes. Martin Luther King dice: tenemos que arrepentirnos en esta presente generación, no solo por las malas acciones de las gentes perversas, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Sino del pasmoso silencio de la gente buena, decía él. Nosotros debemos, si tenemos como primer lugar a Dios, decir lo que está mal, declarar las injusticias. Dios nos ha dado la oportunidad en esta nación, pero no nos quedemos allí. Me pasó esto y esto y esto y esto y esto y ya, soy uno más del montón que está en desacuerdo y quiere ir a tumbar al gobierno. No. O quiere dejar al gobierno, si es el caso. No. Digamos cuál es la buena noticia, cuáles son los principios que dirigen tu vida. No te iguales con los otros y ya. Veamos cuál es nuestra esperanza, mostrémoslo. Nosotros debemos asegurarnos de predicar a Cristo. Ahora, no solamente las redes sociales son un medio para eso, y nosotros debemos ser muy sabios cuando nos dirigimos aún por las redes sociales. Es un medio de muchos otros. Por el hecho de que yo escriba o deje de escribir, no quiere decir que yo estoy dejando o no de señalar lo malo en las redes sociales. Ese no es el único medio. Pero nosotros sabemos que las redes sociales también tienen un avance más amplio, ¿no? Y nosotros debemos cuidarnos de cómo escribimos allí. Ahora, si escribimos solamente para pisotear, decir lo malo, pero no mostramos a Cristo la esperanza, ¿por qué nosotros creemos lo que creemos? No podemos. Debemos asegurarnos de presentarles el Evangelio a todos. Y entonces tú estás en una conversación por redes sociales o con una persona en una cola para comprar X producto y oye, esto sí está mal, qué chimbo, esto no sirve. Oye, ahora es que el gobierno. Oye, ok. Tú puedes usar esa conversación para presentar los principios bíblicos y al final de terminar diciéndole a esa persona que necesita a Cristo. Bueno, sí, realmente tú sabes que esto no solamente algunas decisiones de los que nos dirigen han sido desacertadas o acertadas y eso ha tenido consecuencias, pero realmente el problema está en el corazón de las personas porque nosotros todavía estamos procurando hacer o deshacer estas cosas y te vas por allí porque la Biblia dice que nosotros debemos no robar y la gente está robando y si se promueven leyes que no respetan la propiedad privada, eso está mal. Y tú vas hablándole. ¿Por qué? Porque Dios dice eso. Dios es el que le da la estabilidad a las naciones. Y se usa el ejemplo de las naciones organizadas y civilizadas que tenemos ahorita son porque han seguido los principios de Dios. Mientras que nosotros no subitemos esos principios, vamos a estar mal como nación, sea el gobierno que sea. Y predicaste el Evangelio. Y le mostraste, pero no pierdas la esperanza. Porque siempre va a haber gobernantes malos. Eso siempre lo vamos a tener. No debe depender nuestra esperanza de un gobierno. Ven a Cristo. Cristo es el único que puede darte esperanza. Y predicaste el Evangelio, diste lo bueno. Eso es por un ejemplo entre muchas situaciones. Debemos asegurar de predicarles a Cristo y mostrarles los principios bíblicos. Nuestra lealtad en última instancia y en primera y en todas las instancias es a Dios, al Señor. Pero además que debemos darle primer lugar a Cristo, al Señor, a los intereses del reino, nuestros deseos deben estar supeditados, subordinados a la palabra de Dios. Sí, nuestros intereses, nuestras acciones, pero que hay de nuestros corazones, lo que está dentro, también debe estar supeditado, subordinado a la palabra de Dios. No está mal aspirar las cosas que soñamos en este lado del sol. Realmente eso no está mal. Pero siempre debemos recordar que por bien que queramos nosotros estar aquí, nunca vamos a estar tan bien como nuestros deseos quieren. Porque la cuota, fíjense, el índice de maldad que hay en este mundo es producto de la desobediencia colectiva de las personas a Dios.
Hay maldad, sí, producto de la desobediencia colectiva de las personas a Dios. Y por más que nosotros queramos y queramos y queramos, no vamos a cambiar eso. Y siempre, aún en el mejor país del mundo, siempre va a haber una cuota de maldad que va a inquietar, nos va a inquietar para recordarnos que nuestro reino no es de este mundo. Esa cuota de maldad nos va a recordar, nosotros no somos de este reino. Nuestro reino es el reino de los cielos. Siempre va a haber una cuota de maldad que nos va a recordar que nosotros no vamos a lograr la perfección y la felicidad total aquí. No hay felicidad total bajo del sol. Nunca vamos a estar tan bien como para estar despreocupados. Porque sabe que precisamente los índices de maldad que hay ahora es lo que nos mantiene a nosotros dependiendo del Señor. Los índices de maldad que hay ahorita nos mantienen dependiendo del Señor. La iglesia no oraba como está orando antes. No predicaba como está predicando algo. No era tan agradecida como lo es ahora. No descansaba tanto en la providencia de Dios como descansa ahora. ¿O sí? Por eso es que algunos dicen que la persecución es el mejor instrumento de purificación de la iglesia. Nosotros no queremos que nos persigan, no estoy diciendo eso. Pero que realmente esa cuota de maldad, entendemos que es lo que nos mantiene allí. Señor, guárdanos, guárdanos. Porque realmente si todo está bien, entonces la tendencia es, nos olvidamos de Dios. No necesitamos a Dios. Si todo está bien, no necesitamos a Dios. Ah, bueno, pero si quiere le preguntamos al pueblo de Israel cuando estaba en sus tiempos dorados. Los discípulos ciertamente tenían anhelos particulares. Durante 40 días el Señor les enseñó acerca del reino. Acerca de lo que ellos tenían que hacer. De su gran comisión, de predicar el evangelio. De que tenían que cuidar su corazón, de que tenían que vivir en integridad. Ellos estaban bien influenciados y entrenados por el Señor. Por lo que Él les dijo en esos 40 días y antes. Ellos estaban conscientes de su misión. Pero a pesar de todo, eso es lo que es, a pesar de todo lo que el Señor hizo durante esos 40 días, había anhelos particulares. Ellos tenían sentimientos profundos. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No está mal. No está mal tener esos anhelos. Pero sí, hermanos, puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso, pero no es ofensivo al Señor que tú tengas anhelos de una mejor nación. El problema es que esos anhelos perecederos te dominen y te desenfoquen. El problema es que esos anhelos perecederos te dominen y te desenfoquen. Ese es el problema. ¿Cómo deben ser nuestros anhelos? Nuestros deseos deben estar supeditados, subordinados a la palabra de Dios. No podemos tener tanto deseo y tanto deseo de un mejor país que violentemos lo que el Señor nos haya puesto como parámetros solo para querer cumplir mis anhelos particulares. No podemos. Nuestros deseos no pueden estar por encima de la palabra de Dios, sino que deben estar sujetos a la palabra de Dios. Separado de mí, nada podéis hacer. Deleítate del Señor con todo tu corazón y Él considerará las peticiones de tu corazón. Pero deleítate primero. Debes estar tan deleitado en Él que todo lo que pidas sea su voluntad y los anhelos de Dios. Por eso es que el Señor ha de cumplir las peticiones de nuestro corazón. Por eso, pide lo que Dios quiere. Y pídelo como Dios quiere. Pero pide conforme a la voluntad de Dios. No pidas mal para satisfacer tus concupiscencias, tus deseos, dice Santiago. Pide conforme a la voluntad de Dios. Construye tus anhelos, mi querido hermano. Constrúyelos conforme a los anhelos de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y después alcanza esos anhelos porque son los anhelos de Dios.
Y alcances sus anhelos con los medios que Dios te ha dejado. Mis anhelos particulares no pueden estar por encima de la palabra de Dios. Hermanos, las armas de nuestra milicia no son AK-45, Glock 38 y bazooka, no sé las otras. Esas no son nuestras armas. Es con las armas, con las fuerzas del Señor que caen las fortalezas, mis hermanos. Así es que caen las fortalezas. Y las fortalezas que no caigan es porque el Señor tiene un propósito con ellas. No es que Dios se olvidó. No, Dios tiene un propósito con ellas. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor sabe cómo responde, regulando sus anhelos. El Señor lo que hace es regular sus anhelos. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes tienen sueños, está bien. Tienen deseos, está bien. Pero que yo quiero que ustedes pongan sus deseos y sus anhelos, sus deseos nacionalistas, y lo pongan aparte, y que ahora se dediquen ¿a qué? A predicar el Evangelio. En otras palabras, Cristo les dice eso. Sí, tienen sus anhelos. Sí, me están preguntando. Sí, están inquietos por su país, pero yo quiero que eso lo pongan aparte y que ustedes se encarguen de esto. El Señor regula sus anhelos. El Señor los regula. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Qué nos dice el libro de Hechos que hicieron los discípulos? ¿Siguieron ellos sus anhelos por lo cual le preguntaron a Cristo? No, de ninguna manera. Ellos pusieron sus anhelos aparte y siguieron los de Cristo. ¿Sí se fijan? Pusieron sus sueños aparte y comenzaron a soñar con los sueños de Jesús. Repito, ellos comenzaron a soñar con los sueños de Jesús. Ellos dejaron de navegar en una agua para navegar en otra agua. Ellos dejaron su reino para construir el reino de Dios. Ellos hicieron eso. Dejaron su reino para construir el reino de Dios. Yo puedo tener aspiraciones, podemos aspirar a grandes cosas y eso está bien, pero óigase bien, si usted ama al Señor con todo el corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, aspirará a cosas que nunca sacrificarán el consejo de Dios. Nunca sacrificaremos los deseos de Dios, sus planes. Nunca los sacrificaremos. Más bien, los deseos de Dios van a ser los nuestros. Nuestro enfoque va a ser el enfoque que Cristo le dio a los discípulos. Pero hablando un poco de los medios que nosotros usamos para llegar a esas cosas, decía Martin Luther King otra vez, no se pueden lograr fines morales con medios inmorales, porque los fines coexisten con los medios. Tú sabes que lo mejor es que el gobierno permanezca o el que nos dirige. Entonces tú, para alcanzar ese fin, no vas a salir con metralletas a matar a todo el mundo. Los medios coexisten con los fines. Y eso es algo importante. Nosotros debemos tener nuestros anhelos, nuestros deseos por un país y por un mundo mejor, pero no podemos obtener eso por medios que van expresamente en contra del consejo de Dios. Usemos los medios lícitos que Dios nos dejó. Usemos las armas, pero las armas que Dios nos dejó. Las armas espirituales. Creamos que Dios usa esos medios para cumplir sus planes. Hermanos, usemos esos medios. No simplemente por nuestro contexto nos hagamos de medios que Dios no ha establecido para alcanzar un buen fin. Los medios coexisten con los fines. Nuestras armas realmente no son carnales. Nuestra lucha es espiritual. Oremos y prediquemos para que Dios obre a través de nuestras súplicas. Que Dios obre a través de su pueblo. Y para que Dios obre a través de su poder. ¿Cuál es el poder de Dios para salvación? El Evangelio.
Ese es el poder de Dios para salvación, el Evangelio, el glorioso Evangelio de Cristo. Nosotros debemos descansar en el Señor. Muchos dicen que si yo no hago algo significativo, no va a pasar nada, no se van a ver cambios. Y hay que ver qué es lo significativo. Yo quiero decir que lo significativo realmente es lo que Dios dice, no lo que nosotros creemos. Eso es lo significativo. Nosotros no estamos llamados a moralizar el mundo. Estamos llamados a evangelizar el mundo. Y eso es diferente. Nosotros no estamos llamados, hermanos, a venir con ilusiones creyendo que hombre alguno vaya a resolver los males de la sociedad. Porque los males de la sociedad no son filosóficos ni políticos. ¿Saben cuáles son los males de la sociedad? Espirituales. Y los problemas del hombre comienzan a resolverse cuando su corazón cambia. Cuando su corazón cambia. Y eso realmente es lo que quería Cristo. Ustedes quieren ver un cambio en la sociedad, prediquen el Evangelio. Yo les voy a dar poder. Van a tener poder para hacerme testigo. Cristo eso es lo que quería. No un reino temporal, sino un reino eterno compuesto por personas regeneradas. Eso es lo que quería Cristo. Personas regeneradas. Debemos usar los medios que Dios nos dejó. Debemos usarlo. Mientras que la persona no cambie, no va a cambiar el mundo. Puede haber un cambio en las estructuras, en las ideas políticas. Puede haber un cambio en la persona que nos dirige o que nos preside. Puede haber un cambio. Pero no va a haber un cambio significativo hasta que los componentes de esa estructura no cambien. El problema realmente está en el corazón de las personas. Usemos los medios que Dios nos dejó, hermanos. El mar rojo no se abrió por la vara de Moisés o por la mano de Moisés. ¿Saben por qué se abrió el mar rojo? Porque Dios lo mandó. Lo que hizo Moisés fue usar lo que Dios le dejó. Dios le dijo, usa la vara, señala y se abrirá. Él hizo eso mismo, obedeció y se abrió el mar rojo. Gran cosa es abrir un mar. Por supuesto. Yo no me imagino en la playa también una rama de coco, de mate de coco, haciendo eso mismo. Es una gran cosa. Pero ¿saben cómo Moisés pudo haber hecho eso? Usando los medios que Dios le dejó. Así de sencillo. Él confió que si él hacía eso, Dios habría de obrar. Moisés usó lo que Dios le dejó. Nosotros podemos tener aspiraciones, preferencias, inclinaciones políticas, deseos de tener un mejor país, estar envuelto y ser miembro de un partido político, y eso está bien. Hemos hablado anteriormente que eso está bien, pero las pasiones políticas pueden despertarse de tal forma que pueden salirse de control, y hay que tener cuidado. Y mucho que hemos visto nosotros que se salen de control. Mucho. Cuidado. Podemos tener nuestros anhelos, pero esos anhelos tienen que estar regulados por la palabra de Dios. La Biblia nos niega que como cristianos tú participes en la política o que tu trabajo sea la política. El Señor no regaña a sus discípulos. Ellos hacen una pregunta política. El Señor lo que hace es esclarecerle cuál es la prioridad de ellos. Sí, está bien, puedes tener eso, pero tu prioridad es esta. Esta es tu prioridad. Esta es tu prioridad, le dice el Señor. Por eso es que todos nosotros, desde el lugar donde Dios nos haya puesto, profesores, técnicos, políticos, punto suspensivo, debemos estar bien enfocados realmente cuál es nuestra prioridad. ¿Qué fue lo que el Señor nos mandó a hacer? No hay nada más peligroso para unos malos políticos que unos buenos cristianos. Pero no hay nada más beneficioso para un país que unos buenos cristianos. Una iglesia pura, una iglesia santa va a producir buenos creyentes, va a producir funcionarios honestos que no van a robar, que no van a abusar del poder, que no se van a creer superiores a los demás.
que van a procurar el bien común. No solamente de unos cuantos, sino de todos. Por eso yo creo que los mejores cristianos son los que tienen que participar en la política, no los peores. Los peores van a dejarse abrumar por el sistema político. Y créanme que esa posición, eso es bien difícil y los sistemas políticos ganan fácilmente. Pero eso es algo importante. No hay nada más peligroso para unos malos políticos que unos buenos cristianos, hermano. Si tú dices que muchas cosas están mal desde tu lugar de trabajo, sé fiel a Dios, sé fiel a las leyes, honra a Dios con tu obediencia, honra a Dios con hacer las cosas como Dios quiere. Y ese es un medio que Dios nos ha dejado para que nosotros cambiemos la situación de la nación donde vivimos. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo, Señor? Eso denota fe de que ellos sabían que Jesús podía cambiar la situación. Hermanos, vamos a orar al Señor. Lo dije la semana pasada. La fe se evidencia orando. Vamos a confiar en Cristo. Vamos a orar por el país para que Dios nos dé un avance pacífico de esta situación. Pongamos a Cristo en primer lugar. Supeditemos nuestros anhelos a los anhelos de Dios. Y que eso sea lo que condicione nuestra vida. El deseo de Cristo fue evidente en la respuesta que le dio a estos hombres. El deseo de Cristo fue evidente en la respuesta que le dio a estos hombres, a los discípulos. Discípulos, hermanos, hijitos, Jesús les respondió: esta es la prioridad de ustedes. Su prioridad es esta. Esta es su prioridad. Hagan lo que el Padre quiere. Hagan lo que el Padre quiere. Prediquemos el Evangelio. Desgastémonos en eso. Que de hacerlo seguramente nosotros encontraremos la oportunidad de afectar la sociedad. Seguramente que sí. A través de ser testigos de Cristo estaremos siendo testigos de sus anhelos. Estaremos siendo testigos de sus principios, de lo que Él quiere de un gobierno, de lo que Él quiere de un país, de lo que Él quiere y espera de los ciudadanos de un país. Pero es predicando el Evangelio y después Dios nos dará las oportunidades para volver la mirada de las personas a Cristo. Demostremos los anhelos de Cristo colocándolo a Él primero. Demostremos la voluntad de Dios cuando Dios nos permita votar. Y oremos para que Dios nos dé votaciones legítimas y prontas. Demostremos los anhelos de Cristo cuando votemos. Mostremos los anhelos de Cristo con nuestras inclinaciones políticas. No somos apolíticos. La Biblia, Cristo afecta todo nuestro ser y pensamiento. Todo. Seamos en eso como Cristo. Expongamos y mostremos que tenemos los mismos anhelos de Cristo. En otras palabras, Cristo le dice: lo que este Israel necesita no es tanto la soberanía, independencia y libertad. Lo que este Israel necesita es el Evangelio. Predíquenlo de aquí hasta el fin del mundo. Eso fue entonces lo que le dijo Cristo. Y yo quiero hacer alusión a esto para terminar. Hermanos, no es poca cosa predicar el Evangelio para afectar nuestra sociedad y como respuesta a la situación que estamos como país. No es poca cosa orar al Señor ferviente y constantemente, con súplica, con ayunos. No es poca cosa por la situación en la que estamos. Hay otros medios donde Dios nos da la oportunidad de hablar de política y mostrar los principios bíblicos. Pero fundamentalmente y necesariamente se debe cumplir las otras dos. Oremos y prediquemos. No es poca cosa. Enseñar los principios bíblicos no es poca cosa. Eso no es poca cosa, eso es algo importante y que Dios nos demanda, ya lo hemos visto. Las expectativas y el fervor nacionalista de los discípulos menguó. Las expectativas y el fervor nacionalista de los discípulos menguó para ser sustituidos por las pasiones de Cristo. Para ser sustituidos por las pasiones de Cristo. Para obedecer
lo que Cristo les dijo. Y ellos se dedicaron a la proclamación del Evangelio, se dedicaron a obedecer a Cristo. Y después podemos escuchar en Hechos las consecuencias. Fueron predicados 5.000, 3.000, quemaron libros. Tembló la economía de esas ciudades. Tenían miedo los que gobernaban. ¿Por qué? Porque se levantaron con armas y simplemente se ponían por cartas a hablar mal del gobierno. No, porque predicaron el Evangelio y oraron al Señor. Se encargaron de eso. Y el Señor dio esa posibilidad y así mismo sucedió. Bueno, tristemente fue hasta el siglo 3, 4 que Constantino llegó y oficializó el cristianismo, y esa fue la mayor desgracia cuando el Estado se unió con él. Y bueno, y pare de contar. Pero ciertamente en medio de esas persecuciones la iglesia perseveró, porque Cristo la perseveró. Y ellos usaron los medios que Dios les dejó. Es una gran cosa salir de la situación que estamos como país, sí. Pero ¿sabe qué? Era una gran cosa abrir el Mar Rojo. Pero cuando nosotros usamos los medios que Dios nos dejó, créanme que Dios va a hacer su voluntad. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado. Señor, gracias porque nos permites aprender de tu palabra y extraer principios. Algunas inferencias oportunas de estos pasajes que nos ayudan a conducirnos, Señor. Te ruego para que nosotros, Señor, no sustituyamos el día de adoración a ti por hacer política o hacer otra cosa. Ayúdanos a venir a adorarte a ti. Ayúdanos a venir a ser fieles a ti. Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos a valorar este día. Ayúdanos a entender que el éxito de nuestra carrera, de lo que somos y de lo que participamos, está en que nosotros te demos la prioridad a ti. Que tengamos tus anhelos. Tú eres quien sustenta nuestra carrera, nuestras cosas, lo que hacemos, todos nosotros. Tú eres quien nos sustenta. Tú eres quien nos da las oportunidades, Señor. Tú eres el que abre puertas. Tú eres, Señor, el que cuando quiere hacer algo lo hace. No importa quién se oponga, Señor. Tú lo harás. Ayúdanos a darte entonces el primer lugar a ti, que nuestros anhelos estén supeditados a tu palabra. Que querramos promover la bondad, el evangelio y los principios cristianos en nuestra nación, sí, Señor. Pero supedita nuestros anhelos a tu palabra. Ayúdanos a no sustituir el domingo por cualquier otra cosa ni por activismo político, porque eso te ofende, Dios. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, a ver que aunque nosotros estemos involucrados, sea lo que sea que estemos involucrados, tú tienes la prioridad en nuestra vida. No dejamos de ser cristianos por tener posturas políticas o por tener profesiones políticas, por tener profesiones. Ayúdanos a conducirnos y a ser fieles a ti. Ayúdanos a responder acertadamente y usar las armas correctas que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a no dejar a las personas con la mala noticia, sino que le digamos la buena también. Lo correcto. Con gracia, con nuestra palabra sazonada, con amor, con disposición, con convicciones ciertamente, con firmeza, pero con gracia, Señor. Apelando no solamente que cambie una cosmovisión política, sino que cambie el corazón de la otra persona. Oramos por los que nos presiden, Señor. Oramos para que tú traigas salvación, para que tú, Señor, traigas arrepentimiento y fe y que ellos puedan hacer lo correcto delante de tus ojos. Tú puedes ser quien puede inclinar el corazón de los reyes, Señor. Pero también oramos, Señor, como alguna vez oró el salmista, si ha de seguir no solamente de los que nos presiden ahorita, sino también de los que nos presiden desde otros poderes, no solamente el ejecutivo, que si ellos no han de hacer tu voluntad, Señor, sácalos de esos cargos. Deséchalos de esa posición. Oramos porque queremos ser fieles a ti y entendemos que es una de las armas que nos has dejado. Ayúdanos a hacer sal y luz, a predicar el evangelio, a proclamar la verdad.
a mostrar a Cristo, y que el impacto del Evangelio trastorne la sociedad en la que vivimos y que nuestra esperanza sea esa. Construir no un reino meramente político terrenal, construir un reino celestial. Y te ruego, Señor, que nosotros entendamos que tú quisiste construir un reino, no perecedero, sino eterno, compuesto por personas regeneradas. Bendito seas tú y te alabamos por tu bondad y por cómo nos has instruido. Amén.